Mateo 28, vamos a ver los primeros, los del 16 hasta el 20. Mateo 28, versículo 16 al versículo 20. Vamos a estar aquí compartiendo. Lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué pasó? Le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Entonces nos detenemos tantito ahí. El único que puede recibir adoración, hermanos, es Jesús, es nuestro Padre Celestial, es el único. Ni los ángeles, ni ningún hombre puede recibir tal magnitud de adoración porque le hace mal, le hace daño, ¿sí? El único que puede recibir y no le hace daño la adoración es nuestro Señor Jesucristo. De ahí aún los ángeles le decían, párate, porque yo soy igual que tú, soy consiervo, los discípulos, los apóstoles, igual. Pero Jesús, de esta manera, Él sí puede recibir esa adoración, porque Él sí puede, Él no se echa a perder, hermanos. Nosotros, con tantito que nos den alabanza a alguien, sentimos que andamos en el aire, ¿no? Como esos pavos reales así. O sea, el ser humano no está hecho para eso, para recibir tanto halago, tanto adoración, hermanos, solamente nuestro Padre Celestial. Y aquí podemos ver que Jesús les dejó porque Él era Dios. Amén. De la otra manera, Él nos les hubiera dejado que lo adoraran. Estamos en Mateo 28, el versículo 16 al 20. Entonces, el verso 17, por favor. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Por qué Jesús les dijo esta palabra después? Aquí ya Jesús había resucitado. Sabemos que Jesús resucitó. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, en vano sería todo lo que hacemos. Me voy a vender chicles, me voy a lo que sea. De nada de lo que hagamos tuviera sentido. Pero como Jesús resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, todo tiene sentido. Amén. Todo. Y la muerte no lo pudo retener. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Yo me alegro, hermano. Jesús dice, toda potestad, en otra palabra es toda autoridad me es mía, me es dada. Él es el dueño de todo lo que existe y de todo lo creado, habido y por haber. Antes no era toda potestad. Ok, me detengo tantito. En Mateo 4, cuando el diablo lo tentó, Jesús estaba al principio de su ministerio. Ok. Todo cambió en la muerte de Jesús cuando pudo Él vencer a Satanás y a todos sus demonios. En la cruz los venció y los exhibió públicamente. Por eso después de eso Él puede decir, toda potestad ahora me es dada. Antes los dominios y toda la humanidad estaba bajo el dominio de Satanás. Usted puede decir, hoy en día también. No. Hoy en día están nomás los que han decidido no obedecer y no seguir a Cristo. Pero los que hemos seguido a Cristo estamos fuera del dominio de Satanás. Eso no quiere decir que somos inmunes a sus amenazas, porque el diablo anda alrededor de nosotros buscando a ver a quién devorar ahí, a ver quién anda débil. Pero Dios nos ha acercado, hermanos, un cerco, un vallado, una cerca, ¿ok? Y por eso el diablo anda alrededor. Usted no la mira, pero usted tiene un cerco de protección. Usted tiene ángeles que andan alrededor de usted. Y el diablo anda buscando un hueco que le abramos, un hoyito para él de entrar ahí y poder derribarnos, hermano. Pero le tengo noticias. Si usted resiste al diablo, el diablo huirá de usted. Amén.
Es lo único que tiene que hacer. Dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Eso quiere decir que cuando dice resistir es porque va a haber ataques. Van a haber ataques. De repente le llega un chisme que le chismosearon de usted, que dijeron esto, que hicieron esto. Jesús dijo, siéntanse bienaventurados cuando hablen todo tipo de calumnia de ustedes, pero dice, mintiendo. Ahora, si es verdad, hay que preocuparse. Hay que decir, bueno, pues ¿por qué está pasando esto? Amén. Entonces, Jesús tenía toda autoridad, toda potestad para decir lo que va a decirles a los apóstoles aquí, a sus discípulos, ¿ok? Verso 19, por favor, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando bautizamos, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí les da una instrucción y les dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para todos los que no somos de aquí, hermanos, si le pregunta a alguien, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo discípulos en esta nación. Dios me mandó a hacer discípulos. Aquí está la cita que lo respalda. Amén. Pero que sea cierto. Amén. ¿Qué ando haciendo aquí? Ando haciendo discípulos en esta nación aquí donde Dios nos mandó. Porque muchos hermanos pensamos de que Dios nos trajo aquí tal vez a barrer los dólares o a quitarlos ahí del árbol. Pero ya si vivió aquí un año, yo creo que ya se dio cuenta que no es así. O 2 meses, ¿no? O más los que tenemos ya 10 años, 20 años, 30 años aquí, con más razón ya sabe que el dólar no se da en los árboles, ni vienes con la pala a barrerlos. Y no es así. ¿Ah? Hay que corretear los diarios, ¿no? Hay que corretear los diarios porque no es así. Pero lo más bonito, hermanos, de muchos de los que estamos aquí es que Dios nos alcanzó en este país. Es lo más bonito que yo puedo saber de este país, que todavía nos dejan predicar con libertad y Dios nos alcanzó y nos habló, porque se nos va la vida. A veces pensamos de que nos vamos a regresar a nuestro país o esto o lo otro, pero mientras tanto estamos viviendo aquí, estamos en este lugar y le estamos ahora sí que permitiendo y dándole a Dios los mejores años de nuestra vida para que Dios haga con nosotros lo que bien le parezca. Pero dice aquí que los manda a ser discípulos. ¿Se recuerdan en la enseñanza del miércoles? Los que vinieron el miércoles, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz, muy bien. Veo que sí. Check, los que vinieron. Es un discípulo, es alguien que aprende de su maestro, ¿ok? Copia lo que hace su maestro y aprende sin reprochar y él lo hace. Eso es un discípulo, ¿ok? Algún aprendiz o alguien que aprende, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice que ir a ser discípulo? No dice ir y a ser creyentes o personas que les prediquen. Porque saben que hacer creyentes o predicar es mucho más fácil, pero hacer un discípulo es difícil. Se ha visto que hoy en día está lleno las redes sociales y de tantos de gente que se llaman evangelistas. ¿Sí? Y usted le pregunta a un evangelista que por qué no es un pastor, te va a decir, no. Yo prefiero ser evangelista porque así voy a predicar a este país o voy a esta ciudad y a esta otra ciudad, me dan mis ofrendas, me voy, nadie me conoce ahí, cero responsabilidad y cero esto. Pero ser un pastor, hermanos, cuesta. O ser un maestro para alguien, ¿ok? Usted puede ser un maestro para alguien. Eso cuesta porque eso demanda. Cuando haces un discípulo, demanda una enseñanza, demanda un testimonio, pasar tiempo con la persona, enseñarle, ir a recogerlo si le falta un transporte, darle una palabra si está desanimado o está animado o está triste, hay que consolarlo, mira, levántate, haz esto. Eso es hacer un discípulo, que a la vez cuando ya es un discípulo, que esa persona pueda ser otro discípulo. Yo agradezco a las personas que tomaron el tiempo conmigo y se esforzaron, porque yo era madera dura, hermano.
Y me enseñaron y fui aprendiendo de ese tipo de personas. Digo, Dios mío, y de así es cuando uno puede aprender que aunque esas personas ya se van, uno puede continuar. Eso es bonito. ¿Cuántos padres se sienten felices que tienen a sus hijos que dices, si yo me muero hoy en la noche, yo sé que mi hijo puede continuar? ¿Cuántos pudieran decir eso, hermanos? Eso es hermoso. Eso es mejor que ganarte la lotería. De verdad. Usted me dice, sí. Todo eso, hermanos, aquí se va a quedar. Pero la alma de tus hijos o el alma de tu discípulo o discípula, esa es eterna. Y eso es lo que vale la pena, es lo que Cristo vino a morir en esta tierra. Está bien afanarnos, trabajar, ganar los millones de dólares, los verdes, o como le llamen, lana, pisto, plata, money, ¿cómo le llaman en otros países? Billete, billullo, como le llamen, está bien, pero nada de eso no te va a poder salvar, hermanos. Te tengo noticias, nada de eso, nuestra salvación no tiene precio. Lo único que pudo pagar ese precio fue la sangre de Jesús. Era lo único, nada más. Y está de ti y de mí aceptarlo. Y de las personas que nos escuchan por internet, no se necesita tanta ciencia. Lo único que necesitas hacer es hacer a Cristo tu Señor de tu vida, obedecerle, nada más. Facilito. Y eso es todo. ¿Correcto? Ok, continuamos por favor en el verso 20. Enseñándoles también que guarden todas las cosas que os he enseñado, que los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se alegran con esa promesa, hermano? Con esto aquí yo pudiera ya terminar el mensaje, felices, todos contentos, nos vamos para la casa y ya. Imagínense, esto es mejor que tener una póliza de seguro, que cuando viene un huracán se caiga la casa, o un seguro de vida. ¿Qué más seguro queremos con eso? Que Dios esté con nosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esto está bonita la promesa, ¿va? ¿Va que sí? ¿Cuántos queremos esa promesa? Miren, en la Biblia hay más de 3,000 promesas, hermanos, pero son promesas acondicionadas, sí o sí. ¿Se acuerdan que una vez expliqué que hay un orden, un patrón en la Biblia que si haces esto, ocurre esto otro? Si siembras, lo que viene después de la siembra, si lo cuidas, la cosecha, ¿correcto? Entonces, hay un orden así, siempre. Causa y efecto, que es la ley, ¿no? Pero miren, aquí antes de la promesa viene una condición. Lo primero les dice a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, yo en este tiempo, hermanos, ahorita, en este momento, Dios me puso por su providencia divina, estoy aquí y me toca enseñar. Ahora, mi trabajo es, aunque usted sienta que lo repito muchas veces o esto, el otro, créame que Dios me va a demandar por la posición que yo estoy ahorita, porque yo estoy enseñando. De toda palabra que digamos, vamos a dar cuenta, ¿ok? Cuando usted le está enseñando a alguien, recuerde esto. Usted va a dar cuenta por lo que usted le está enseñando a esa persona. Si esa persona se va y dice, no quiero saber nada de eso, usted se quita la responsabilidad. Pero si usted no le enseñó bien, mínimamente lo que usted podía enseñarle, su responsabilidad cae sobre usted. Entonces, de esa manera, no es tan fácil enseñar. Es difícil. Y siempre le pido a Dios que me dé sabiduría para poder enseñarlo, porque la condición, la promesa es, Dios va a estar con nosotros y con esas personas que le enseñemos hasta el fin del mundo, pero la condición es guardando y poniendo por práctica todas las cosas que os ha enseñado. En otras palabras, si yo estoy haciendo y practicando lo que Jesús me ha enseñado en su palabra, Dios está conmigo. Como muchas veces lo digo, si yo voy a 100 millas o 200 millas por hora en el automóvil, yo no espero que los ángeles estén conmigo guardándome, porque yo estoy quebrando una ley que Dios dice, someteos a toda ley, el speed limit.
Yo siempre le digo a mi hijo, y yo también batallo con eso, hermanos, porque tengo el pie pesado. Y digo, el ángel ya se me bajó de aquí. Ahora, si me para el policía, él es un servidor, dice la palabra de Dios, es un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque está puesto para cuidar el orden. Yo no le puedo reclamar y decir, ¿por qué me paraste si yo soy un hijo de Dios? Al contrario, me van a dar doble ticket. Va a decir, pues tú sabes la ley, tú sabes que no deberías ir ahí. Entonces, mejor me quedo calladito y digo, estuve mal, el ángel ya se me bajó. Cuando empezó el subir el límite, dijo el ángel, ve a estrellarte tú solo, yo ya no, voy contigo. Amén. Esa es parte de guardar la palabra de Dios, hermanos. Pero si yo ando bien en las cosas de Dios, hermanos, y algo viene mal sobre mi vida, Dios dice, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Amén. Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Si vas en el juego, no te quemarás. Y de aparte, Dios está contigo. ¿Se recuerdan los jóvenes? ¿Sí? Estuvieron en el juego. ¿Y quién estaba con ellos? Dios mismo. Jesús estaba ahí con ellos pasando en el juego. Aun cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, Dios también dice que mandó y le selló la boca a los leones y no sufrió ningún daño. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la obra de Dios. Ellos estaban ahí no por su cuenta propia, sino estaban ahí. Pero imagínense que andaban de rebeldes y los echaron al horno de fuego. Ahorita eran a carnitas estos hombres. Entonces, así de fácil. Continuamos, por favor, hermanos. Vamos a ver, pero antes de, para que esto suceda, hermanos, debemos de, para poder predicar la palabra de Dios como debe de ser, tiene que pasar algo, hermanos. Vamos a ver a Marcos, por favor. Marcos 12. Ahí adelantito. Que ya hemos visto esto, pero a veces se nos olvida por qué tenemos que predicar la palabra. Marcos capítulo 12, el verso 30 y 31. Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Se escucha fácil, pero es difícil, hermanos. ¿Qué es amar a Dios con toda nuestra mente? Es que ahorita no estés pensando en los frijoles que se quemaron, ¿ok? ¿Qué es amar a Dios con toda nuestra fuerza? Es que salga una fuerza de nuestro interior, hermanos. ¿Cómo lo pondré de esa manera? Como cuando las mujeres van a dar a luz, que le salen fuerzas de donde no las tienen. Así, que cuando nos sintamos cansados y digamos como David, alma mía, ¿qué haces? ¿Por qué te abates dentro de mí? David sufría eso, hermano, y lo enseñó en la palabra de Dios. Que así como cuando nosotros el día de hoy, yo lo digo honestamente, el día de hoy, hermano, yo me quería quedar en la casa durmiendo con un chocolatito ahí y ya. Pero después vino la voz del Espíritu Santo, no, ya vendrán días que tal vez querrás estar y no vas a poder. Y viene y me vino una palabra y digo, Dios mío, sí es cierto, perdóname. Recibimos una carta, hermano, de hermano Pavel, que está en la cárcel, y me llenaron las lágrimas, mis ojos de lágrimas, porque decía, ¿cuánto yo daría por estar sentado donde yo me sentaba antes, en la banca? Y me digo, Dios mío, a ver, ¿por qué los seres humanos somos nosotros así, hermanos? Que cuando tenemos algo a veces no lo valoramos como deberíamos de valorar, sino hasta cuando ya lo perdemos. No sé, y todos somos así. No le voy a decir que no, todos somos así, hermanos, de verdad. Pero digo, así somos. El ser humano a veces, por eso precisamente Dios permite que vengan cosas no tan buenas y cosas buenas. Para cuando vienen cosas no tan buenas, valoramos
lo que tenemos. Porque si no, si todo fuera un jardín de rosas, no valoráramos nada en nuestra vida. Cuando tenemos trabajo y lo tenemos fijo, hacemos lo que queremos y esto y lo otro. Pero cuando nos lo quitan el trabajo y empezamos a sufrir, ¿qué pasa? Empezamos a valorar el trabajo. Cuando se va la esposa por un tiempo y no la valoramos, después comenzamos a valorarla. O el esposo, ¿no? O los hijos. Pero en fin, continuamos. El verso 31, ¿no? Eso es amar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. ¿Se acuerdan del tema pasado que era amar a Dios con el espíritu? Y en verdad es amar a Dios con todo lo que somos, sin fingimiento, que es adorar a Dios. Esa es una adoración, que nosotros somos como somos y lo adoramos a Dios con todo lo que tenemos tal como somos. Verso 31, por favor. Y el segundo es semejante. ¿Semejante a quién? Al otro que vimos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. ¿Por qué yo voy a predicar la palabra de Dios y hacer un discípulo a las personas que están a mi alrededor, hermanos? Y yo les recomiendo, empiece por los que están a su alrededor. Hay personas que quieren ir a las naciones, hermanos, a evangelizar, y las iglesias están llenos de eso, hermanos, y el hermano que tienes al lado no lo pueden ni saludar. Yo te tengo noticia. Jesús está hablando aquí a las personas que son accesibles a nosotros, y el mundo está hecho para vivir todos juntos. De una u otra manera, el ser humano no puede vivir solo. Siempre necesitamos de unos o de otros. Siempre, hermano, lo necesitamos todos a la misma vez. Si no, te vas a un lugar solito y vas a ver que después de unos años comienzas a sentirte aburrido, que tienes necesidad de estar con otras personas, esto, el otro, porque todos estamos hechos para vivir. Hermanos, por eso hay las ciudades grandes, por eso se hacen esas ciudades grandes, porque empezaron algo pequeño y se fue creciendo. Si no, mire Bastrop cómo está hoy en día. ¿Se recuerdan los que ya tienen 10 años, 15 años aquí? ¿Cómo ha crecido? Y va a seguir creciendo aún más todavía. Le damos la bienvenida a los que están viniendo, pero lamentablemente, pueblo chico, infierno chico, pueblo grande, infierno grande, ¿no? Nunca podemos tenerlo todo en la vida, hermano. Siempre, así como se llena de más personas, también vienen más problemas. Y no todos somos iguales. Por eso mucha gente a veces cuando generalizamos todo lo de un país o de una ciudad, nunca caigamos en ese error. Todos somos hermanos diferentes, no porque alguien en un país hizo esto. Y eso es lo bonito en Dios, hermano. La cultura en Dios es que todos somos diferentes, habemos de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, nos gusta diferente comida, pero no por eso vamos a ser enemigos, sino que nos vamos a amar unos con nosotros. ¿Cómo yo voy a amar a mi hermano? Como yo me amo. Primero, y me tengo que amar a mí mismo, y eso no es ser egoísta. Eso, hermanos, es simplemente valorarme yo, tenerlo yo para poder darlo a las demás personas. Amén. Bueno, vamos a ver a Juan, por favor. Primer libro de Juan, 1 Juan 4. Primer libro de Juan 4, el 7 hasta el 11. ¿Lo tenemos? Primer libro de Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué Juan escribió esto, hermanos? Este es el apóstol amado, el que escribió también Apocalipsis, el que también fue el último de los apóstoles en morir y el que también murió por muerte natural. De ahí todos los demás murieron sacrificados, ¿sí? Pero dice que Dios es amor y el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, no nomás nos quedamos ahí, también es Dios, hermanos, es fuego consumidor.
Porque como lo he dicho muchas veces, no puede existir, hermanos, el rico si no existe el pobre. No existe el alto si no existe el chaparro. No existe el amor si no existe lo contrario, el odio, el rencor, todas esas demás cosas, ¿ok? Entonces, si no existe el bien, tampoco existe el malo. Entonces, tiene que existir lo opuesto para que pueda existir lo otro, ¿sale? Entonces, Dios, el que ama, hermanos, ese es de Dios. Así que una de las cosas dice, amémonos unos a los otros, mínimamente, hermanos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo sé que a veces te dan ganas de ahorcarlo al que tienes a tu alrededor o a la que tienes a tu alrededor, que dices, ¿cómo yo puedo amar a este o a esta? Amén. Pero te tengo noticias, por alguna razón tú estás al lado de esa persona. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué yo tengo que amar a los que están a mi alrededor? Porque de alguna manera soy similar a esa persona. ¿En serio? En serio. De la otra manera, no pudieras estar tanto tiempo con esa persona. Hay algo que te agrada de esa persona o algo que no te agrada, pero sin embargo sabes que lo necesitas. Es como esas relaciones tóxicas, dice que existen, ¿no? ¿Sabían, hermanos, que entre más feo sepa algo o entre menos cosas artificiales le pongan para quitarle lo malo a algo, mejor es? Por ejemplo, la medicina. ¿Se han visto que la medicina, cuando alguien está enfermo, sabe fea? La mayoría, pero entre más fea está, mejor es. ¿Sí? Ok. Y siempre lo que es malo, siempre le tienen que poner cosas azucaradas, adulzantes, colorantes, de todo para que se vea bonito, para que la gente hasta lo compre eso. Pero lo malo, hermanos, eso siempre está ahí. Pero lo que es bueno, así como está. ¿Por qué la gente se lo va a tomar? Porque es bueno. Así como es. Y así es la palabra de Dios, hermanos. A veces nos cae nosotros que nos retorcemos así porque... ¡ah! Pero esa es la palabra de Dios, hermanos. No trae maquillaje. Es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Tal como es, ¿ok? Continuamos, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Gloria a Dios, amén. ¿Por qué yo tengo que amar a mi hermano? Porque Dios lo amó. Y si yo amo a Dios, yo tengo que amarlo, porque Dios también murió por esa otra persona. Dios nos ha hecho a imagen y a semejanza. Ahora, no quiere decir que yo voy a compartir con lo que la otra persona hace, porque hay personas que hacen cosas malas que no le agradan a Dios. Entonces, pero simplemente yo tengo que amarlo. ¿Y de cómo yo lo voy a amarlo? De la manera que yo le voy a enseñar, si se presta la persona para enseñarlo, porque todos tenemos accesos a personas, ya sea para que nos enseñen o para nosotros enseñar. Si alguien está puesto para enseñar, enseña. Si alguien está puesto para aprender, aprende. Ahora, hay dos maneras, hermanos, de poder evangelizar, podemos decir, o de compartir la palabra de Dios. Una es a los extraños y otra es a los de nuestra casa. Vamos a ir al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11, y ya con esto vamos a concluir. Hebreo 11, y vamos a leer el verso 7. Aquí menciona a Noé, ¿ok? Usted lo puede leer en casa si usted quiere. La historia de Noé está en el libro de Génesis, está en el capítulo 6 y el capítulo 7. Noé es conocido por el arca, ¿correcto?
¿Y qué es lo que significa el arca hoy en día, hermanos? ¿Alguien sabe? Noé era el jefe del hogar, el papá de sus hijos y también aún el suegro de sus nueras. ¿Cuántas personas entraron al arca, hermanos? 8, gracias. ¿Y cuántos animales entraron? ¿Cuántas parejas de cada uno? ¿Una pareja de cuáles? ¿De todos? Hermano Ezequiel, ¿cuántas? Por ahí va la cosa. Entraron una pareja de los animales inmundo, podemos decir, si quieres hablarlo de todas, pero con excepción de que los animales que no eran inmundos, entraron 7 parejas. ¿Ok? Exacto, cuando terminó el diluvio, todavía Noé hizo un sacrificio para darle gracias a Dios de los animales que no eran inmundos. Vieron 7 parejas de los animales que no eran inmundos, los animales comestibles, podemos decir, porque sabían que el ser humano iba a necesitar para sobrevivir, y por eso hay más de esos en la actualidad. Fíjense cómo Dios es de sabio. Y después del diluvio cambió la alimentación. ¿Se recuerdan? Ya Dios ya les permitió comer los animales. Antes no podía comer el ser humano los animales. ¿Ok? Entonces, y ahí se fue reduciendo también los años. Después del diluvio, creo que el papá de Abraham fue el último en vivir 200 años. Pero ahí se fue reduciendo. De ahí todos, porque Dios lo redujo a 120 años. Por eso aún Moisés vivió 120 años, todas esas generaciones, porque Dios redujo la edad a 120 años. Así que si vivimos 120 años, bien nos fue, porque después todavía Moisés dice que en el más robusto vives 80 años. Así que hasta ahorita yo creo que sí, han habido algunos que han vivido 116, así en la historia, pero 120 es lo que Dios estableció. Imagínense cómo Dios es de sabio, hermanos, de todo eso. ¿Ok? El arca hoy en día, hermanos, representa tu hogar, tu casa, tu entorno, a lo que tú tienes autoridad de hacer en tu casa. Por eso Josué, cuando los Baales, cuando los pueblos de Israel vio y se quiso ir, todos se recuerdan, los seguidores de Josué, hubo un conflicto, que todo el mundo quería hacer lo que bien le pareciera y querían adorar a otros dioses y todo eso. Josué, sabio y hombre de casa, dijo unas palabras. ¿Alguien se recuerda? Exacto. Pero él dice, ustedes vayan y adoren a los ídolos, a sus baales y a los que ustedes quieran, revuélquense con ellos, hagan lo que bien les dé la gana. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una manera también de evangelizar, hermanos, porque a veces nosotros decimos, pero es que yo no puedo hacer nada. Sí, pero puedes hacer algo por tu casa. Amén. Y sabes una cosa, es una promesa bíblica que Dios dice, cree en el Señor Jesús tú y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa que tenemos, hermanos. En cuanto nosotros creemos, podemos, por nuestro testimonio, se va a acercar nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y todo lo que está en nuestra cobertura. Porque todos, hermanos, tenemos una cobertura. Todos. Y todos somos influidos por lo que está a nuestro alrededor. La esposa es corona del marido. ¿Sí? Entonces, continuamos, por favor. El verso 7 dijimos, ¿no? Ese es Noé. Dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Eso, hermanos. Y te tengo noticias. ¿Tú crees que los tiempos de hoy son malos? ¿Tú crees que hoy hay suficiente maldad? Déjame reírme un poquito.
Eso no es nada, eso es piropo en el país de Alicia de las maravillas, hermanos, comparado a los tiempos de Noé, porque hoy en día Dios no ha destruido la humanidad. Dice la palabra de Dios que en esos tiempos el pueblo no sabía distinguir de la derecha y de la izquierda, y todo designio del pensamiento del ser humano era de continuo solamente el mal. En otras palabras, cada segundo tengo que hacer maldad. ¿A quién le hago daño? Cada minuto, cada segundo. Tanto que la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y dijo, los voy a hacer arraigados de la tierra, los voy a hacer desaparecidos. Lo dice la palabra de Dios, hermano, no me lo estoy inventando yo hoy en día. Ahora, ¿tú crees que era difícil para Noé y su familia portarse bien? Claro, yo me imagino a Noé ahí sentado construyendo el arca y le pasaban 2 o 3 muchachas bonitas. Noé, vámonos para el baile, mira que va esto lo otro. Tengo una misión que cumplir. O 40, póngale ahí 40 hombres también las muchachas y todo. Me da curiosidad, hermanos, que también las nueras se salvaron. ¿Ah? Dios mío, te pido por mis nueras, Padre Santo. Ayúdame, porque eso quiere decir que yo también voy a responder por mis nueras, hermana. Hermana, también tiene que orar por sus nueras, hermana. Todos los que tienen nombre. No, se lo voy a explicar por qué. ¿Ok? Eso es un chiste, pero eso tiene respuesta en la Biblia. ¿Ok? Lo que pasa es lo siguiente, que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios le había prometido a él, a Noé, que se salvaría él y su casa. Sus hijos estaban sujetos a Noé. Las nueras estaban sujetas a sus esposos. No con sujetas, estaban sujetas. ¿Ok? Ellas respetaban a su marido y por eso, por consecuencia, ellas también se salvaron. ¿Ok? Así que, esposo, tienes una gran responsabilidad con tus hijos. Si ellos, hermanos, si hubiera sido al revés, si hubieran sido hijas, otra historia hubiera sido, porque ellas estaban sujetas a los esposos, a las cabezas de hogares que hubieran sido otros hijos, pero eran nueras, eran hijas, eran hijos y tenían sus esposas. Ya me trabé, pero creo que sí me expliqué, ¿no? Ok. ¿Ah? Ese fue el secreto ahí. Por eso yo te digo, yo soy como un niño, a veces me pregunto, Señor, así, ¿por qué? Así que los que tenemos hijos varones, por favor, papis, ¿cuántos tienen hijos varones? ¿Okay? Todos los que tenemos hijos varones, edúquelos, por favor, y enséñenles la palabra de Dios. No estoy diciendo que la mujer es menos que el hombre, no, hermano, nunca me malentienda. Yo no soy ningún machista ni nada por el estilo, pero me gusta decir lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Dios nos ha hecho iguales al hombre y a la mujer, pero por lo que Dios le plació, dejó al hombre como cabeza y como responsable. En este caso, ellas se salvaron por los hombres. Esposa, por favor, échale ganas con tu marido y dile, si tu esposito no le quiere echar ganas, dile, esposito, por amor a Dios y por amor a mí que tanto me amas, vamos, échale ganas, porque ¿sabes qué? Yo también me voy en la balacera junto contigo. Es la verdad, hermanos. Hay a veces que la esposa le echa ganas y por el esposo que no le quiere echar ganas, detiene la bendición de Dios. Yo sé que la salvación es personal, no me malentienda. Eso es otro caso, otro tema. Pero es bonito cuando los dos le echan ganas, hermanos, que ninguna cosa se detiene, porque eso es lo que pasa. La mujer sí le puede echar ganas, pero ¿sabes qué? Cuando el esposo le echa ganas, Dios dice, se levantó al que yo le voy a pedir cuentas, al que le puedo poner sus patadas y no se porta bien, porque a ese yo dejé encargado. Y es cierto, no crea que yo no, porque Dios le va a pedir cuentas al líder. Al líder le va a pedir cuentas, le va a decir, ¿qué pasó con esto?
No, pero es que no sabía que esto, que lo otro. No, ¿cómo que no sabías? Tú sabías. Por eso yo te dejé. Es que no tuve lo necesario. Tú no quisiste, tú lo tenías. Por algo, tú vas a decir Dios, entonces yo me equivoqué. Ay, perdóname, no sabía lo que yo hacía, va a decir Dios. Por eso dejé encargado a este que no tenía lo que necesitaba para que sacara adelante esto. Dios no es así. Dios te da los recursos que necesitas para salir adelante, hermano. Amén. Entonces, por esta fe, lo vamos a leer una vez más, hermanos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Por qué dice con temor? ¿Tú crees que era fácil preparar un arca en esos tiempos? Y más cuando nunca había llovido. Y más cuando le dijo Dios, ahí te vas a salvar tú y tu familia. Muchas veces hacemos mención que Noé anduvo predicando por todos lados y esto, lo otro, hermanos. Pero ¿sabes que en la Biblia no se registra eso? No es como, por ejemplo, a Jonás, que Dios lo mandó a fuerzas a predicarles y todo eso. A Noé no. A Noé es un caso especial, por eso yo puse el ejemplo de Noé, que nosotros sabemos a veces muchas personas así, que tal vez no salimos a predicar afuera, pero ¿sabes qué? Dentro de tu casa eres un sacerdote, eres una persona que por ti tu familia se va a salvar y estás construyendo el arca diario, día con día, cuando leemos, cuando oramos, cuando traemos tu familia a la iglesia, ahí estás construyendo tu arca y por eso te dice Dios, hombre o mujer, que te esfuerzas, Dios, por eso fe estás condenando al mundo y por eso Dios te va a salvar. Amén. Y eso es predicar la palabra de Dios, hermanos. Por esa fe, tú y yo estamos condenando al mundo. Que otros se van a la pulga, otros se van al mall, pero tú y tu familia dices, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vámonos para la iglesia. Preparen sus maletas. Vénganse, porque si hoy Dios viene, yo me voy con Dios. Amén. Y ¿sabes qué? Un día tus hijos, si crecen y toman el camino y se separan o lo que sea, un día tus hijos se van a recordar. Van a decir, mi padre cuando estaba en problemas o mi mamá, siempre yo miré que hacía esto, siempre esto. Y así tarde o temprano van a regresar a los caminos. Si los educamos, les enseñamos la palabra de Dios, hermanos, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, no se apartará de él. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial, hermanos.